país. Me da mucho gusto saludar a Andrea Chávez, analista política, amiga de la casa en Sin Censura. Querida Andrea, qué bueno tenerte en esta mesa de diálogo. Querido Vicente, es un placer, siempre es una hemorragia de placer poder estar aquí en la que siento mi casa. Un saludo a tu audiencia, a ti Vicente y a todo el equipo bonito de Sin Censura. Claro que sí, Andrea. También saludo a Manuel Pedrero, el más joven de los miembros de la familia Sin Censura. Manuel, un abrazo. Vicente, muy buenas noches. Andrea, muy buenas noches. Fuerte abrazo a ambos. Y el maestro Jorge Armando Rocha. Rocha también informa Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Armando? Buenas tardes, buenas noches. Bien, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Muy buenas noches. Oigan, ¿por qué no iniciamos con esto que publican? Denme su opinión. A mí me parecen cartuchos quemados, patadas de ahogado y más de lo mismo. Otra cartita, otro manifiesto por la República, la democracia y las libertades. Este grupo de intelectuales, politólogos, antropólogos, empresarios, sociólogos, juristas, historiadores y periodistas, y que al final son los mismos de siempre contra López Obrador, contra la Cuarta Transformación, contra Morena. Se están comiendo las uñas, Andrea Chávez. Se les acabó el tiempo y creo que están batallando para digerir la realidad. Pues hemos visto cómo en estos días los líderes opositores, estos grandes opinólogos, comentócratas e incluso algunos representantes populares como Lili Telles, senadora de la República, que el día de hoy decidió lanzarse contra Abraham Mendieta, también colaborador de este espacio. Vicente, vemos cómo están muy asustados con los próximos resultados de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, este domingo, en 6 días. Y están asustados, ¿por qué? Porque las encuestas respetables, con una metodología seria, con una muestra representativa, dicen que Morena podría volver a tener la mayoría calificada en Cámara de Diputados, recuperar muchos congresos locales y tener también, por supuesto, gobiernos estatales. Se habla de 11 gubernaturas prácticamente seguras para el Movimiento de Regeneración Nacional, y lo que hacen estos opinólogos, comentócratas, representantes populares es que se juntan porque no encuentran eco en la gente, no encuentran eco en el pueblo y deciden publicar desplegados, manifiestos, pataleando contra Andrés Manuel López Obrador, el líder de este gran movimiento social que inició hace muchos años, que no inició en el 2018, sino hace décadas, y pues están asustados, están nerviositos, no saben qué van a hacer sin el presupuesto público que les dan los gobiernos de los estados, porque seguramente Claudio X González ya está cansadito de estar financiando con sus ahorros a la oposición, y ahora que se van a quedar con menos gobiernos del estado, con menos gobernaturas, pues se van a quedar sin dinero y ya no va a haber compra de votos y ya no va a haber compra de voluntades de periodistas, ya no va a haber chayote, ya no va a haber para pagarle a medios de comunicación extranjeros para que lancen portadas en contra de nuestro presidente, y por supuesto ya no va a haber más corrupción, y eso los tiene muy, muy, muy temblorosos, Vicente. Así es, Andrea. Y Manuel, yo veo a una oposición sin discurso, sin propuestas. El único proyecto, la única campaña es: vamos contra todo lo que sea Morena, vamos contra todo lo que sea 4T, vamos contra todo lo que huela Andrés Manuel López Obrador. Y las palabras de Claudio X González en aquel evento de la semana pasada, donde fui a buscarlo para intentar dialogar, pues lo confirman. A unos les llegó Stalin, a otros les llegó Hitler, a México le llegó López Obrador. Qué pinche discurso tan tonto, ¿no? Es el discurso del miedo, Vicente. Sobre todo en esta nueva retórica en las cuales plantean que ya no solamente trasciende a que Andrés Manuel es populista y toda la cantaleta que han llevado, sino a tal grado de la locura histórica de compararlo con personajes como Hitler. Es decir, nada más para que se dé cuenta Claudio X González, dimensione lo que está diciendo, porque ellos hablan sin responsabilidad. Adolfo Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, en el episodio del Holocausto, asesinó, gracias a su ideología cargada de políticas nefastas, xenofóbicas, como las que hoy muchos opositores están en contra de ciertos
a personajes que despiertan conciencias, este odio hacia el extranjero, concretamente hacia los judíos, más de 6 millones asesinados. ¿Cuántos millones, cuántas personas, tan solo una por orden directa de Andrés Manuel López Obrador, ha asesinado? Palabras propias de Claudio X González. Ahora, también debemos de entender que esta es la recta final. Toda esta semana se van a cargar con todo, van a meter toda la carne al asador, toda la casa por la ventana, y para tener en cuenta la elección del 2021, están poniendo los precedentes, los cimientos para la elección del 2024. Claro es esto, la presencia de Claudio X González en un acto de campaña de Margarita Zavala. Es muy curioso, como lo mencionaba Andrea, como lo mencionaba Martí Batres, como lo mencionan muchos, porque la realidad es que la mayoría de la gente se da cuenta. Los que hablan de que no existe una democracia en México son, número uno, los que atentaron contra ella, y número dos, las que hacen su mayor uso de libertad de expresión, porque eso es la democracia, utilizar la libertad de expresión. Hoy sale un nuevo manifiesto de 543 personalidades intelectuales, catedráticos, líderes de opinión, activistas sociales, X, Y, y en este país, al parecer, estas personas creen que 543 de alguna forma valen más su voz y su voto que 30 millones de personas, y para muestra lo que hemos estado presentando estos días. ¿Cuál es la relación de estos personajes? Hoy Álvaro Delgado, sin embargo, saca un excelente reportaje que muestra cómo, disfrazados a través de la falsa sociedad civil, quieren dar la presentación, la imagen de que el pueblo organizado, este pueblo pseudointelectual, está en contra del presidente López Obrador, cuando son opositores de tiempo completo. Los millonarios contratos que recibieron en la era del peñanietismo, personajes que están inmiscuidos en la oposición mexicana, como María Amparo Casar, actual lideresa de Mexicanos contra la Corrupción, que antes presidía Claudio X González. Es decir, muchas personas que están en contra del presidente López Obrador para concentrar lo que perdieron. Es ilegítimo, para nada está muy bien que se unan. Lo que está mal es pretender que no son opositores. Por supuesto que lo son, y tanto es así que ya recurrieron a instancias internacionales, como tal la portada de la semana pasada de The Economist, que sin duda tuvo mucha influencia y mucha injerencia en México para que en Inglaterra se diera eso. ¿Y cuál fue el efecto? Adverso totalmente. Todos los mexicanos se rieron y los memes siguen produciendo la revista de The Economist. Está muy claro para mí que este domingo todo lo que invirtieron tristemente saldrá al despeñadero. Precisamente por lo que está mencionando Manuel Pedrero, te pregunto, Jorge Armando Rocha, ¿es esta la verdadera oposición moralmente derrotada de la que hablaba Andrés Manuel López Obrador? Y no estoy adelantando vísperas, al final las elecciones se definen en las urnas, pero todo parecería indicar que los esfuerzos de Claudio X González y esta alianza putrefacta PRI, PAN, PRD, pues valió madres, y por más que diga que hay que mandar al carajo a Morena, se me hace que el pueblo mandará al carajo a él y a sus peones. Pues sin duda van a tener una elección este próximo domingo. Estimado Vicente, la primera acotación es que tú le dijiste a Claudio X González carnal, entonces él no pudo codificar el mensaje, no lo pudo codificar, no aguantó, o sea, a ese balón que le aventaste, ahora sí que no lo pudo bajar rápidamente, por eso pues se siguió de largo seguramente. Y bueno, pues sí, va a ser una elección, una derrota para quienes han he puesto muchas expectativas en los próximos comicios, por supuesto, porque es como la canción de cuna, es aquella que nos cantaban, la de como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. O sea, Claudio X González llamó a Vicente Fox llamó a Felipe Calderón llamó a Diego Fernández de Ceballos, o sea, y esa red va a reventar. Al final del día, pues sabemos que sí, están unidos por los intereses de ¿qué? Bueno, de vivir del erario, porque todos los negocios de estos hombres y mujeres están alrededor del presupuesto, y por eso les interesa regresar a la Cámara de Diputados. Hay que imaginar, llevan 2 años y medio sin poder, y bueno, pues parece como si fuera el Cruz Azul sin ganar un campeonato. O sea, parecen 23 años de sequía, así lo están viviendo, con ese grado de desesperación.
Y por supuesto, ahora hay que decir, este manifiesto que podríamos ya calificar de patito, porque cada vez más personas se van deslindando de este nuevo manifiesto. Por ahí, si hacemos una revisión somera en redes, por ejemplo, Andrea Sáenz Arroyo escribe: si hay personas que consideran que el presidente requiere de contrapesos y México de pluralidad, no lo van a lograr usando nombres de manera indebida. Ni yo, ni numerosos miembros de mi familia que aparecen firmando este desplegado autorizamos incluir nuestros nombres. Pues ya sabemos que quienes están detrás de este desplegado son Claudio X González, Enrique Krause, o sea, los de siempre, y ahora quieren simular que son muchos más de los que son. Simplemente ellos son los que están financiando, los que están absolutamente pues buscando estas estrategias. Y por cierto, no quiero dejar de mencionar, porque ellos hablan mucho de la dictadura, de que López Obrador es un dictador, que hay que evitar la autocracia, pero son los mismos que están pidiendo la expulsión de nuestro amigo Abraham Mendieta. O sea, no les gusta la libertad de expresión. No están pidiendo la expulsión de Mendieta porque sea español. Si Mendieta fuera propagandista de la derecha, como lo fue Antonio Sola, este español artífice de la guerra sucia, allá en los tiempos de Felipe Calderón en 2006, bueno, pues yo creo que si Abraham fuera un hombre con ideas claras en favor de la derecha, no lo estarían expulsando, no estarían pidiendo que saliera del país, lo estarían contratando y por muchos millones, porque esos contratos que se aventaban con estos publicistas, bueno, la verdad es que les dieron la cara también, ¿no? Pues se dejan, ahora sí que se deslumbran, ¿no? Muchos políticos con estos estrategas que dicen, no, es que yo hice ganador a tal candidato o candidata, y bueno, les venden humo. El punto es que sí, estamos en esta disyuntiva y para ponerlo en números, va a tener el control aún de la Cámara de Diputados, Morena, por las tendencias, y va a ganar cuando menos 10 de las 15 gubernaturas. Si esa no es una elección, yo no sé qué más puedan tener de elección, pero lo que sí es que están desesperados. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Fíjense, y no quería necesariamente entrarle así de lleno porque ya le habíamos mandado la solidaridad a Abraham y porque ya habíamos escuchado la respuesta de Abraham al inicio del espacio, pero vamos a entrarle a esto. Hablamos de Abraham Mendieta porque es el más reciente de los casos de esa derecha que pide la expulsión de quien considera que no le conviene. Pero yo considero, Andrea, y obviamente tú tendrás tu opinión, pero yo considero que Abraham hace más por la democracia, al intentar concientizar, al intentar que la gente se involucre en los temas políticos como nunca antes, que uno que otro Lili Téllez entendió el que entendió. Sí, completamente de acuerdo. A ver, en este momento, ¿por qué sale al tema Abraham Mendieta? Como ustedes saben, y seguramente tú lo compartiste aquí en tu espacio, Vicente, en este espacio que es de todas y de todos, Lili Téllez, senadora de Acción Nacional, que entró por el Movimiento de Regeneración Nacional el 1 de septiembre de 2018 y luego traicionó al movimiento pasándose a la bancada de la derecha, el día de hoy compartió en sus redes sociales que impulsó un punto de acuerdo para aplicarle el artículo 33 constitucional a Abraham Mendieta, de que los extranjeros no se pueden inmiscuir en la política mexicana. Lo que Lili Téllez pretende ocultar es que ese artículo en verdad habla de los temas de seguridad nacional. Se dio esa reforma en un momento de pues que había espionaje en los países y se había complot en contra de los gobiernos. Pues yo no veo en verdad de parte de Abraham Mendieta ni espionaje ni un complot al gobierno mexicano. En todo caso, lo que hace Abraham Mendieta es darle voz a aquellas y aquellos que no tienen acceso a los medios de información, a participar dentro de los medios de información y a dar una opinión
libre. ¿Qué pasa? Que hace unos días, esto quizás lo sepan, hace unos días pudimos visitar el estado de Sonora y acompañar a los y las candidatas de la Cuarta Transformación en la ciudad de Guaymas. Y allí estuvimos con Carla Córdoba y otros candidatos a diputaciones federales, a diputaciones locales y demás. Y tuvimos la oportunidad de visitar el maravilloso y hermoso pueblo de Ures. ¿Qué pasa? Que en Ures, Lili Telles hace muchos años, cuando ella irrumpe en la vida pública nacional como periodista y no como representante popular, pues le promete a la gente de Ures una ambulancia. Dice, yo voy a traer una ambulancia, yo le voy a ayudar al pueblo de Ures, porque allí parecía que vivían sus abuelos. Y muchos años después, ya como candidata al Senado de la República, llega y vuelve a prometer la ambulancia. Dice, quiero decirles que ahora sí se va a poder, ya como senadora les voy a poder traer la ambulancia que les prometí hace muchos años. Y bueno, lógicamente, como hacen todos los políticos de la derecha, los políticos conservadores, se le olvidó su promesa, de pronto se olvidó que había prometido, no en una, sino en 2 ocasiones, una ambulancia, y se lo recuerda una maravillosa compañera, Marta Cajiga, sonorense, que vive en el pueblo de Ures. Le recuerda, oye Lili Telles, senadora, aquí debes una ambulancia. ¿Y saben qué dijo Lili Telles? Lili Telles dijo, no, se los debe Morena, porque yo les hice la promesa cuando era de Morena. Ahora soy de Acción Nacional. Entonces ya le dejé el problemita a Morena. Y entonces, como tuvimos por allá en Ures, Lili Telles se sintió invadida, molestada, pues ciertamente pues atacada, pero no es un ataque, sino es su responsabilidad como servidora pública. Es su responsabilidad cumplirle a la gente. Y eso se lo recordó Abraham, se lo recordé yo también allá en el pueblo de Ures, y de pronto presenta en el Senado de la República un exhorto para expulsar a Abraham Mendieta del país. Imagínense nada más, esos que dicen que en México no hay libertad de expresión, que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más ha atacado a las y los periodistas, son los primeros que quieren coartar la libertad de expresión de un periodista. ¿Por qué? Porque no es afín a sus valores conservadores y porque no es afín al saqueo, a la corrupción, a la impunidad, a la muerte y a la violencia. Por favor, Lili Telles, por favor, conservadores, por favor, abran los ojos. Y si no quieren abrir los ojos, está bien, pero no quieran cegar a los que ya los abrimos en 2018. El gigante dormido ya despertó y esto va a seguir siendo lo que fue. Vamos a seguir ganando, va a seguir ganando la esperanza en las urnas este 2021. Y digo, en momentos en que Denise Dresser publica una columna en el periódico Reforma en donde dice ser blanco de mucho hate, de mucho odio, de muchas amenazas por pensar diferente o en contrasentido a la Cuarta Transformación, y han salido muchos, o hemos salido muchos a solidarizarnos, a mí no me lo den por bueno, ¿eh? Yo esperaría que los mismos que se solidarizan con una Denise Dresser, quien dice estar siendo atacada en su libertad de expresión, también salgan a defender y a solidarizarse con Abraham Mendieta por el ataque de la legisladora del PAN, Lili Telles, Manuel Pedrero. Claro, Vicente. Mira, Acción Nacional no tiene problema con los españoles. Acción Nacional tiene problema con los españoles que no se subordinan a su ideología, a su gobierno. Recordemos quién fue el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, ¿no? Juan Camilo Muriño, y eso no les molestó, ahí no dijeron, ni siquiera se acordaban que existía el artículo 33. Es decir, ese es el punto. No es porque sea español Abraham, podría ser francés, podría ser ruso. Bueno, si fuese ruso creo que les incomodaría un poco más a Acción Nacional. Podría ser de cualquier parte del mundo. El problema está que como no tiene esa visión de 1648, ¿no?, que tiene Acción Nacional,
retrógrada y conservadora, más conservadora que muchos lácteos, debo de decir, y queda perfectamente representado en la visión de Lili Téllez. Yo lo decía hace rato en un tweet, le ha aportado muchísimo más a Abraham Mendieta, despertando conciencias, yendo a brigadear, visitando los estados de la República, las zonas más recónditas de Jalisco, por ejemplo, en Zapopan, porque estamos muy pendientes de todo lo que hace Andrea y todo lo que hace Abraham, hace poco en Campeche, es decir, el recorrido que están haciendo tanto Andrea como Abraham para despertar conciencias vale muchísimo más que las promesas vacías de Lili Téllez con las ambulancias. ¿Qué le ha aportado Lili Téllez a México en su estancia como senadora? Absolutamente nada. Esto es de hecho, un elemento que pertenece a la visión del panismo, criticar, lanzar la piedra, pero esconder la mano. Recordemos qué es lo que hace Lili Téllez, acusa, grita, patalea, pero cuando vienen las menciones, las críticas para ella, se va. Recordemos cuando fue a comparecer el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, y hizo un drama. Lili Téllez, digo, no es nada difícil de creer, sabiendo que pertenece a la escuela de TV Azteca, tachándolo de un showcito, y justo cuando le iba a responder Hugo López-Gatell, ¿qué fue lo que hizo? Tomó sus cosas y se fue. Bueno, eso te habla, número uno, de la supuesta valentía que se traduce en cobardía de estos personajes, y te reitero, Abraham, el gran problema de la derecha conservadora para Abraham Mendieta no es que él sea español, sino que tiene una visión progresista y con cambio, que quiere algo mejor para un país. Y esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Hay mexicanos que nacen justamente en estas tierras y se comportan entreguistas con una visión para vender a su propia patria, y hay extranjeros que le han dado muchísimo a este país, incluso desde la época de la independencia. Español es el primer mapa, cartógrafo que tiene México, que tiene una representación de su geografía, pues lo dio un español, no recuerdo ahora su nombre, Carl Von, algo así, pero es justamente España. Entonces, todo lo que ha hecho México es siempre recibir al extranjero con amor, con arropo. Muchos hablan del sueño americano, pero realmente hay un sueño mexicano acá. Te lo hablo porque yo soy tabasqueño y al igual que muchos hermanos chapanecos, vemos los flujos de migración de Centroamérica y muchos de ellos deciden quedarse aquí en el sureste y hacen una vida y los tratamos de una forma maravillosa. La visión de Acción Nacional es xenófoba. Reitero, el gran problema de Abraham Mendieta para Acción Nacional no es que sea español, porque si fuera mexicano, pues igual lo tacharían de chairo, igual lo tacharían de peje zombie, de todo esto. No se trata de eso. Abraham para muchos de nosotros es mexicano, y eso no lo cambia ni Lili Téllez, ni Joaquín López Dóriga, en fin. ¿Ellos qué son? Ellos piensan que son de sangre azul, ellos sí se creen que son europeos, que pertenecen a esa derecha, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, el gran problema de la derecha latinoamericana es que tiene un sueño húmedo que jamás va a poder lograr, y es percibirse como la derecha europea. La derecha latinoamericana, en Latinoamérica precisamente, todo el continente fue conquistado, fue asediado, Europa no. Por lo tanto, creer que esa aristocracia, que esa burbuja, esa atmósfera de privilegios para gobernar a gente que fue subordinada, que fue conquistada, que fue asediada por los mismos que vinieron a hacerlo, pues es simplemente tonto. México tiene una sociedad progresista, Acción Nacional tiene una visión conservadora y retrógrada, no tiene ningún motivo de existencia Acción Nacional en una sociedad tan progresista como la mexicana. Tu reflexión para cerrar acerca de este tema, Jorge Armando Rocha, en momentos en que te leo también lo que publica la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Rechazamos los ataques xenófobos contra el periodista Abraham Mendieta, cuya actividad es perfectamente respetuosa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abraham Mendieta, como cualquier otra persona, goza de las libertades de opinión y expresión. Pues sí, yo creo que ya nada más falta que los conservadores vayan a acusar a Abraham Mendieta con el rey de España, así como acusan a López Obrador. O sea, sería una tremenda paradoja. No vamos a acusarlo con el rey de España, porque ese español sí nos cae bien, el que pues en un momento dado puede mandar a otro virrey. O sea, ya sabemos que están en la lógica de acusar al presidente López Obrador con Biden, de apelar que el extranjero va a poner orden. Ellos tenían la expectativa de que una vez ganando Biden iba a darle unas nalgadas al presidente López Obrador e iba a ordenar el desastre. Y bueno, pues iban a regresar a lo mismo. Y bueno, pues hay que
destacar que son una serie de contrasentidos, cosas que no van a pasar, pero está en el conservadurismo esta idea de que nos manden un emperador europeo para poner orden. Y lo que sí es que, pues ahí va la respuesta a Denise Dresser. Creo que los que estamos acá no estamos en favor de los insultos de ningún bando, pero se va a ir de espaldas Denise Dresser cuando se dé cuenta que muchos de sus fieles seguidores nos insultan a nosotros, los que pensamos distinto a ella, todos los días. Sus fieles corifeos, seguidores, fanáticos, podríamos decir lunáticos, todos los días nos están ofendiendo, insultando, diciendo cosas que creo que no vale la pena porque no son competencias. O sea, creo que tanto tú, Vicente, como yo, Andrea, Manuel, podríamos exhibir una lista de insultos que hemos recibido y bueno, pues ahí están a la vista de todos. Entonces, creo que debe ser parejo este asunto, ¿no? No anular al adversario, sí criticar, sí debatir, pero sin insultos. Entonces, por favor, no es tirarse al drama y decir, es que yo soy, bueno, es un ego del tamaño del universo, decir, no, es que a mí yo desperté este día y soy el único insultado. Bueno, pues parece que soy el único habitante del planeta. Yo creo que no va por ahí. Y nada más reiterar nuestra solidaridad con Abraham. Es un tipo bastante inteligente y que eso les incomoda. O sea, les incomoda la inteligencia y les incomoda que alguien piense diferente y que no estemos repitiendo los mantras de Krause, de Aguilar Camín, el que clamaba la ayuda solidaria directa de Carlos Salinas de Gortari, que no estemos en la misma lógica. Bueno, no hay país que no tenga diversidad, por favor, o sea, no hay país. Entonces, lo que sí es que, yo insisto, hay una desesperación, ya para que tengas unido en el mismo costal a Diego Fernández, Vicente Fox, Felipe Calderón, que prometió hacer otro partido. Él dijo que iba por una vía diferente, México Libre, y ya se aventó a los brazos de Claudio X González. Claudio X González también arropó a Margarita Zavala. Ya están todos juntos, están unidos por una sola causa. Insisto, regresar al pasado, en donde el eje rector de ese pasado era que una clase política vivía del presupuesto que generamos todos los días los mexicanos. Ahí sí se unieron, porque en su momento, Felipe Calderón se enojó con Diego Fernández, incluso Fox también se enojó con el llamado entonces jefe Diego. Estaban peleados por negocios que a lo mejor de pronto les tocaban a unos y a otros. Ahora se les puso la cosa tan mal que se juntaron, y yo creo, revisando la trayectoria de estos políticos, que ahí en donde están incómodos Diego Fernández, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X González, Gilberto Lozano, Gustavo de Hoyos, donde están incómodos, ahí es para la mayoría de los mexicanos. Y hablando de incongruencias, Andrea Chávez, ¿será que el PRIANREDE cumple y deja esos programas sociales tan odiados en caso de que ganen? Ya ves que le critican tanto los programas sociales como populismo al gobierno de la 4T, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tengo entendido que el PRIANREDE también propuso no eliminar esos programas que tanto les duelen. Sí, en 2020 tú recordarás, Vicente, Manuel, Jorge, todos recordamos que hubo una discusión en Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional los programas sociales que ya había echado a andar el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que era nada más y nada menos que pues ayudar a las personas con discapacidad, a los jóvenes estudiantes de preparatoria, de universidad, y a las personas mayores de 68 años. De hecho, en marzo de este año fue cuando supimos, gracias a unas declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador en el estado de Oaxaca, que se irán
incrementando hasta duplicarse en 2024 las pensiones que reciben nuestras y nuestros adultos mayores, y también se disminuirá la edad de 68 a 65 años a partir de julio de este año. Y en esa ocasión, en esa discusión en Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, en el Senado de la República, salió Acción Nacional a decir que no votaría a favor de elevar a rango constitucional los programas sociales porque eran una medida populista. Déjenme, les leo una declaración que hizo un diputado federal de Acción Nacional en representación de toda la bancada cuando se dio esa discusión. Dice Héctor Jaime Ramírez, diputado federal: no vamos a hablar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político, ojo. No vamos a aprobar una reforma a nuestra Constitución con tintes populistas que lo último que busca es el bien de las personas. Eso en ese entonces, cuando se dio la discusión en 2020. Y ahora que ven los niveles de aprobación del presidente de la República y de los programas sociales, de pronto los candidatos del PRIAN-RD a las gubernaturas ya tienen dentro de sus propuestas, sino apoyar la distribución y la ampliación del padrón de beneficiarios de estos programas sociales, sino también incluso tener becas que amplíen la cobertura de servicios de estos programas sociales, como por ejemplo Maru Campos aquí en el estado de Chihuahua. Imagínate, Vicente, tenemos a una candidata del PAN cuyo partido estuvo abiertamente en contra de los programas sociales, proponiendo programas sociales dentro de su gobierno estatal. Es que me parece irrisorio, son verdaderamente hipócritas. Lo que dice nuestro presidente: se actualiza hoy más que nunca. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y hay que decirlo, era muy necesario elevar a rango constitucional estos programas, porque si algún día el pueblo no lo quiera, el pueblo nos libre, estos impresentables vuelven al poder, se les va a hacer muy difícil revertir esta acción que es aprobada por la mayoría de mexicanas y de mexicanos. Y déjenme decirles que no nada más fue el PAN, no nada más fue el PAN en Cámara de Diputados quienes se opusieron a esta medida de los programas sociales, sino también una serie de congresos locales que seguían instrucciones de los gobernadores actuales, como fue el estado de Chihuahua, cuyo gobernador es el impresentable de Javier Corral de Acción Nacional, como es el estado de Aguascalientes, que también es gobernado por el PAN, el estado de Puebla en aquel entonces, y también el estado de Quintana Roo. Las bancadas del PAN dentro de los congresos locales votaron en contra de elevar a rango constitucional los programas sociales. Que no se nos olvide, este 6 de junio, ¿quién está a favor de la gente y quién está en contra de la misma? Y hablando de hipocresías y de incongruencias, Manuel Pedrero, abonando a lo que está diciendo Andrea Chávez, los de la oposición patalean contra el populismo, patalean contra el populista. ¿Y quiénes son los que andan repartiendo las tarjetas estas? No, eso no es populismo. Andar ofreciendo literalmente efectivo. Bueno, la diferencia es que ahora lo piden fiado el voto, pero es la misma burra pero revolcada. Pues tal vez de todo, Vicente, tal vez Andrés Manuel sí sea el Mesías después de todo. 18 años le llevó a la oposición mexicana a construir esta narrativa de que Andrés Manuel era populista, que era el brother de Chávez, que todos los días se veían ahí en Miraflores. 18 años les costó construir la narrativa del populismo, y Andrés Manuel en tan solo 2 los ha convencido a toda la oposición mexicana para que ellos, de lo que tanto criticaban, ahora sean lo mismo. Y la propuesta del populismo, pues claramente viene del significado popular, que supuestamente ellos definían antes, que solamente eran superfluos, que de raíz no solucionaba nada. Bueno, hay que saber que 11 millones de estudiantes, en el cual un momento yo fui uno de ellos, fueron beneficiados con la beca Benito Juárez, y eso, créanlo o no, es una gran ayuda, una gran base para
continuar de muchas maneras los estudios de los estudiantes. 11 millones sin ninguna clase de clasismo, de decir este sí, este por meritocrático, este con 6.0, este con 9.0, este con 10, todos absolutamente 11 millones de jóvenes mexicanos estudiantes reciben su beca. Y muy importante recordar, porque esto es memoria y con base a lo que viene este domingo, en el 6 de junio, es necesario recordarlo. Acción Nacional, en efecto, estuvo en contra de los programas sociales que efectivamente ya están en rango constitucional, es decir, no lo pueden quitar a menos que tengan una mayoría, lo cual para que eso no pase, no deben de darle un sufragio en las elecciones. Ahora, me llama poderosamente la atención que no solamente estén pasando ese discurso del populismo, sino que también es literalmente contra todo lo que se está haciendo. Por un lado dicen que vamos a rescatar los programas sociales que te quitaron. A ver, ¿qué mexicano ha perdido un programa social cuando en realidad se han multiplicado y han servido de apoyo? Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, que ha sido un apoyo por lo menos en el sureste fundamental, se plantea más de 500,000 hectáreas para replantar árboles frutales maderables en toda la República Mexicana. Es decir, eso es un hito histórico, no hay precedente alguno de fortalecer las bases sociales a través de los programas sociales para que venga el PAN, para que venga el PRI. Yo me acuerdo mucho, esto la verdad que sí es personal, pero yo me acuerdo mucho que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto yo metí 7 veces la solicitud para recibir beca de excelencia y ninguna de esas 7 veces me la dieron. Pasaron 6 meses del gobierno de López Obrador y yo ya estaba recibiendo mi beca. Eso es lo que genera los cambios, Vicente. Muchos lo llaman, es que eso es clientelismo. Llámenlo como quieran. Eso sirve, número uno, para que la gente se dé cuenta de 2 cosas primordialmente. Número uno, de que hay cambios de fondo. Y número 2, de que se puede lograr a través de incentivar la educación, la ecología, incluso para apoyos a madres solteras. Hay un cambio radical. Pero ahora imagínate, yo como tabasqueño, vivo en Comalcalco, tengo a, ¿qué será?, 30 kilómetros la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y escuchar a personajes como Gabriel Cuadri o representantes de la oposición mexicana diciendo que van a quitar la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya. Bueno, yo que soy del sureste, ¿en qué momento yo le daría mi voto a alguien que me dice que va a quitar proyectos que van a dejar una derrama económica en una zona estratégicamente en la parte geográfica de México, en el sureste, que históricamente siempre fue marginada? Hemos hablado muchas veces de la riqueza que ha tenido el sureste, el petróleo de Tabasco, el aceite de Veracruz, el café de Chiapas, la selva chiapaneca, Campeche, el atractivo turístico de Yucatán y de Quintana Roo. Es decir, es una zona tan bendecida que siempre fue denigrada y que ahora los que siempre le ignoraron, los pocos proyectos que siempre necesitábamos, como el Tren Maya para que denote aún más el turismo y la refinería de Dos Bocas, porque Tabasco produce una gran parte del petróleo a producción nacional, nos lo quieran quitar este domingo. Ahora sí, como dijera el presidente, toma tu voto. Sería una locura que nosotros solitos nos quitáramos lo que con mucho trabajo y muchas décadas finalmente nos llegó. Y retomando algunas de las declaraciones de Martí Batres de los últimos días, Jorge Armando Rocha, algunas de las decisiones legislativas que se han tomado en los últimos años nunca habrían sido posibles con los partidos conservadores. Los logros de mayoría con Morena, con la coalición Juntos Haremos Historia, serían inviables, pensados con mayorías del PRI o del PAN. Y esa es la realidad que no se pueden quitar de encima estos de la alianza PRI-ANRED, que dicen que ahora sí pueden confiar en ellos, que ya gobernaron, que ya fallaron, pero que vuelvan a confiar en ellos. Y además, los mismos rostros de siempre. Sin duda, y además están buscando, por ejemplo, iniciativas impopulares como el gravar alimentos y medicinas con IVA. Es algo que en su momento recuerdo, frases de Vicente Fox, decía, hay que ponerles impuestos y yo les voy a regresar ese dinero copeteado. Sí, cómo no, ya sabíamos que se iba a ocupar en cosas como las que se ocuparon en los hijastros de Marta Sagún, en sus departamentos en el extranjero, por supuesto, en toda la corrupción. Y bueno, pues es una clase política que se acostumbró a rescatar a los de arriba, a los empresarios privados, que rescataron a los banqueros, que se inventaron el pretexto de garantizar
esto que le llamaron FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Dijeron, estamos protegiendo el ahorro de los mexicanos, por eso vamos a rescatar a los banqueros. Hicieron grandes negocios, ellos sabían que iban a quebrar los bancos, los banqueros saquearon sus propios bancos y después encima fueron saneados con recursos públicos. Y lo mismo pasó con las carreteras. Son los mismos que afirman que es populismo el asunto de las pensiones a adultos mayores. Una iniciativa, un proyecto que pudo ejecutar López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente el debate. Decían lo mismo que señalan ahora, que era dinero tirado a la basura, que las personas adultas mayores no iban a saber en qué gastar ese dinero, porque no estaban aptas, como si fueran tontas, porque desprecian a las mayorías. Y por supuesto se opusieron desde entonces a las pensiones de los adultos mayores. Y ahora que es un asunto constitucional, pues sí, están enojados, pero entiendo lo que dices, Vicente, es un contrasentido porque no solo ofrecen ese tipo de cosas a través de las tarjetas que hemos exhibido de priistas, de panistas, sino además ofrecen despensas. Ellos piensan que con papel higiénico van a comprar voluntades o con frijol, arroz. Es un insulto. Tinacos. Bueno, no quiero también dejar de mencionar el contrasentido que significa, por ejemplo, la defensa que han hecho de mexicanos contra la corrupción, porque ellos dicen, hay una persecución, porque el presidente no debe decir que ellos están recibiendo dinero del extranjero. Bueno, a ver, están pidiendo la expulsión de Abraham Mendieta, que eso ya ni aplica. El artículo 33, para empezar, ya ni se aplica. Es un artículo con tintes autoritarios en donde bajo esta dictadura perfecta de Vargas Llosa, pues presidentes a quienes veían como incómodos, a ciertos personajes de otros países querían expulsarlo, hacían, pero ya no se va a aplicar, lo dijo el propio López Obrador. Si López Obrador no está esperando aplicar el 33 contra quienes están financiando, ahí sí millones de dólares le meten a mexicanos contra la corrupción, extranjeros, la embajada de los Estados Unidos. Y bueno, ahí sí reciben el dinero, porque son millones, ahora sí que son dólares, eso sí se recibe, ¿no? Y cuando los extranjeros opinan, ahí ya estamos hablando, sobre todo cuando opinan contrario a lo que piensan, estamos hablando de una violación. Hay un juego de, por supuesto, intereses y contrasentidos, pero sí, estamos en esta situación. Yo creo en la pluralidad, en la apertura, creo que tampoco es aniquilarnos unos a otros, tampoco se trata de cada quien desde su trinchera tratar de golpear y de pelear. Creo que sí, debemos fijar nuestras posturas. Ojalá que lo asuman con madurez, porque no es con López Obrador, no es con él, es con el pueblo de México que despertó en el 88 y le hicieron fraude, que despertó en el 2000, el fraude lo hizo Vicente Fox al pueblo, que despertó en el 2006 y le hicieron fraude otra vez. No es con López Obrador en sí. López Obrador representa un movimiento, pero es el pueblo el que ha despertado y que asuman con madurez que el pueblo ya no quiere regresar a la oferta política que ellos representan, la del pasado, en donde solo ellos estaban bien y son contados con los dedos de las manos. Estos hombres son los que ya aparecen en estos foros, ya parece que en una de esas Diego va a entrevistar a Felipe y Felipe a Fox y van o sea, pueden poner un canal de YouTube, ¿no? Vicente, Al paso ahí ya, al paso que van, ya hacen entrevistas. De hecho, Felipe Calderón sí tiene YouTube. No. Mira, sí. mira. No. Oigan, pues los invito para que en estos días, todos ustedes, los tres, estén al pendiente de la cobertura. Creo que hay mucho que aportar de claridad a la gente que puede distraerse, confundirse con mucho del ruido que se está generando en medios tradicionales. Ojalá que podamos desde nuestras trincheras independientes ser contrapeso, porque se lo merece la audiencia, una audiencia sobre todo diferente, inteligente,
como la de Sin Censura y la que se encuentra en redes sociales. ¿Por qué no cerramos, Jorge Armando Rocha, ya que estaba contigo, por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye, te siga, te respalde en redes sociales y obviamente te vea de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media? Sin duda, de lunes a viernes, ya lo dijo mi estimado Vicente Serrano, estamos de 2 a 2:45 de lunes a viernes, y por supuesto en Twitter me siguen como @RochaPeriodista. Ahí estamos en comunicación permanente y por supuesto es un placer haber compartido con todos ustedes. Gracias. Gracias, Jorge Armando. Manuel Pedrero, a ti que te vean y te escuchen todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media, pero que también te sigan en tu canal de YouTube, que te sigan en tu cuenta de Twitter, en fin, hay mucho desde donde aportar, Manuel. Sí, así es, no se pierdan las cosas como son con Manuel Pedrero este sábado de 5 a 6 p.m., un día antes de la elección, así que vamos a hacer un buen programa, tenemos que hacer un buen programa, y nos pueden seguir en YouTube como Manuel Pedrero y en Twitter como @YoSoyPedrero. Vicente, yo te agradezco la invitación. Jorge Armando, sin duda un referente en Twitter, un punto de referencia para entender las elecciones. Andrea, gracias. Larga vida a Ciudad Juárez. Yo la verdad sí te quería ver como diputada federal, pero no claudiques. Yo sé que no se rinden muy fácil las personas con tu convicción. Y nada, a seguir adelante, hay mucho camino que recorrer. No se despeguen de Sin Censura hasta el día de la elección y después de todo lo que siga. Muchísimas gracias. Claro que sí, y qué bonito escuchar que se refiere así Manuel Pedrero de ti, mi querida Andrea, porque no opino otra cosa. Diferentes más también, salúdanos a Abraham y pues despídete si te parece, invitando a la gente para que te sigan también en redes sociales, y aquí te vamos a estar molestando porque los días serán intensos de aquí a la elección. No es ninguna molestia, para mí, te digo, siempre es una hemorragia de placer poder acompañarles, y qué mejor con este lujo de mesa, con Jorge, con Manuel, contigo, Vicente. Me siento con un gran privilegio. Decirles que me pueden seguir en Andrea Chávez Facebook, Instagram y Twitter, Andrea Chávez 3. Ahí hemos estado documentando muchas de las visitas que hemos estado haciendo a las entidades federativas, Abraham Mendieta y sus servidor acompañando a las y los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, y así seguirá siendo hasta el día que cerremos, y por supuesto invitando a la participación el mismo 6 de junio, este domingo. Te mando un abrazo, Andrea, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Manuel. Gracias. Y buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén conectados.